Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos. Hoy martes estamos gozosos, estamos emocionados de poder compartir con ustedes y sacar este espaciecito para que juntos podamos disfrutar del conocimiento de la palabra del Señor. Amén. No, Señor. Que amén. Que gloria a Dios. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Mis hermanos, no olviden por favor suscribirse al Ministerio con Jesús es una nota. Allí ustedes van a encontrar muchas cositas para ver y también para los programas en la iglesia. Amén. Fabio, un abracito para ti, Dios te bendiga, el Señor te guarde. Vamos a disfrutar de este día y vamos a disfrutar de el tema de hoy, el Cordero de la Pascua. Fabio. Amén. Pues vamos a disfrutarlo, Betico. Vamos a disfrutarlo, que hay mucho por decir. Así que no le restemos más tiempo y vámonos de una. Oremos, pidamos dirección del cielo. Querido Dios, Señor, agradecidos con usted por esta oportunidad tan bella, tan linda, tan loable que nos brinda de aprender de su palabra y compartirla con tantas personas alrededor del mundo. Señor, le pedimos nos perdone, nos ayude en nuestras cuitas, nuestros pesares, nos ayude en nuestras dificultades, que siempre podamos crecer un poco más en Cristo Jesús, Señor. Ahora que vamos a abrir la Biblia, la lección y que nos disponemos a aprender un poco, que su Espíritu Santo nos acompañe, esté junto a nosotros, que podamos discernir bien la palabra. Lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy y vamos a ubicarnos justamente en Éxodo capítulo 12. Usted con más detenimiento en el transcurso del día puede estudiarlo a detalle para aprender muchísimas cosas. ¿Por qué nos ubicamos ahí? Porque es que justamente es allí donde la Biblia instituye la Pascua, ¿no? Y Dios instituye la Pascua en conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud de los egipcios. Así es. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. La sangre del cordero debía ser puesta en los postes de la puerta y esa sangre protegía al pueblo del juicio de Dios. Así es. Pero ojo, fue únicamente para ese momento. Usted no tiene que sacrificar un cordero y coger la sangre y ponerla en el dintel de la puerta. No, fue solamente para un momento en especial. Así es. Pero Fabio, hubo algo que me llamó muchísimo la atención. Porque el tema de hoy para muchos podría ser como una especie de recorderis, pero es que no es así. Hay muchos detalles que son importantísimos. El primero, Fabio, el primero, es que cada familia debía hacer provisión de su cordero. Amén. Fabio, hoy es igual. Cada familia debe hacer provisión del cordero. ¿Y de qué manera, Fabio? Invitando al Señor a nuestra casa. Amén. Haciéndolo partícipe de nuestras conversaciones, de nuestra vida cotidiana. Fabio, del estudio de la palabra de Dios. Hemos perdido, Fabio, el estudio de la palabra de Dios en familia. Parece ser que se ha extinguido. Ya no es tan importante. Anteriormente lo era. Se hacía el culto familiar, hacíamos muchas cosas en familia, en comunidad para nuestro crecimiento espiritual. Pero ahora, Fabio, ya no es, parece que ya no tiene el mismo valor. Tristemente. Pues porque es que el texto dice que cada familia debía hacer provisión de su cordero. Así es. Y si nosotros lo vemos de manera individual, ocurre lo mismo. Yo debo hacer provisión del cordero para mi vida, para mi vida. Pero había otra cosa que me llama mucho la atención, que está en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Y mira, Fabio, cómo dice la escritura aquí. Dice, se comerá dentro de una casa y no sacarás de esa carne fuera de la casa, ni le quebraréis ningún hueso. Entonces nota, ese cordero no se podía compartir de una casa a otra. Fabio, la salvación yo no se la puedo pasar a otra familia, a otra persona, como si fuese un alimento. Cada uno debe hacer provisión. ¿Recuerdas, Fabio, a las vírgenes sensatas y las insensatas?
Las insensatas les dijeron, por favor, danos del aceite, denos del aceite que ustedes tienen. Y ellas dijeron, no, no podemos, porque se nos acaba a nosotros y a ustedes tampoco les es suficiente. Así que aquí la búsqueda de la salvación es individual. Amén. Y segundo, no se podía quebrar ningún hueso. Así como a Cristo tampoco en la cruz del Calvario se le quebró hueso alguno, justamente para hacer cumplimiento de las palabras proféticas. Mira, Beto, que por eso tú lo dijiste al comienzo, esto no es un recorderi, sino que hay una cantidad de asuntos interesantes, incluso proféticos, que están ahí inmersos en el libro de Éxodo capítulo 12. Ahí, ahorita tú mencionabas algunos datos del cordero, decías, debía comerse en la casa, no se podía compartir, pero hay un dato interesante también ahí, Beto, y es que tocaba hacerlo el día que el Señor dijo. O sea, no fue un asunto de que, listo, hay que matar un cordero y marcar los dinteles de la puerta. Yo lo voy a hacer la otra semana porque yo ahora no tengo tiempo. Yo lo hago cuando yo pueda. No, era un día marcado, fue un día y fue una hora especial donde el Señor dijo, Beto, el que no cumplió con esa orden, Beto, vino el juicio y lo alcanzó el juicio por desobediente. Entonces esto me dice a mí, Beto, que la salvación no es a mi manera ni en el tiempo que yo digo. Es a la manera de Dios y como Dios lo ha dicho. Puede sonarnos extraño a veces, incomprensible a veces, pero es a la manera de Dios, porque los caminos de Dios son más altos y sus pensamientos son mejores para nosotros. Y esa parte debe quedar muy clara. El cordero sin defecto inmolado en la Pascua, mi querido Beto, representa a Cristo. Por eso es a Cristo que hay que llevarlo de manera individual en la casa. Y ojo, Beto, porque dice la palabra de Dios que cada uno comería de acuerdo a su capacidad. Es decir, Beto, eso indica que yo no puedo pretender tener la sabiduría o el conocimiento que tiene otro de la palabra, Beto. Yo debo ir acercándome a Jesucristo a la medida que yo voy creciendo en Él. No me puedo negar a comerme a Jesucristo, no me puedo negar a alimentarme de su palabra, pero no puedo simplemente andarme comparando con otros. No es que mire fulanito de tal cuánto sabe, cómo sabe. La salvación no es por conocimiento, mis hermanos. La salvación viene por obediencia. Fuera que comiera poquito o comiera bastante, era un acto de obediencia el marcar las puertas y el comer dentro de la casa con las hierbas amargas, representando esas hierbas amargas el sufrimiento que tuvieron en Egipto, que hoy para nosotros representa el sufrimiento del pecado, porque el pecado trajo espinas, trajo cardo, el pecado trajo maldad, el pecado trajo desgracia. Así que ese representa a Cristo, quien fue sin pecado entregado por nosotros. La sangre en los postes, Beto, también tiene un significado importante, que fue que evitó que entrara la muerte al primogénito. La sangre de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo es el que nos libra a nosotros de condenación. Cuando yo lo acepto, porque ojo, la gente dice, no, es que ya Cristo murió por toda la humanidad y como murió por toda la humanidad, todos podemos ser salvos. No, mi hermano. Es aquel que acepta ese sacrificio, lo reconoce y se arrepiente de haber ofendido al que hizo ese sacrificio. Esa parte debe quedar muy clara, mis hermanos, en este estudio. La sangre debe ser aplicada. Es decir, Beto, no basta con saber que Cristo murió. Hay que aceptarlo personalmente y hay que vivir para Él. O sea, no era solamente, Beto, decir, llámate el cordero y listo. La sangre debía ser aplicada en el dintel de la puerta. Debía una acción de fe, un paso de fe. No se trata solamente de saber que Cristo es Salvador, Beto. Amigos queridos, no se trata solamente de decir Jesucristo es Salvador. No, ahora hay que aceptarlo, ahora hay que obedecerlo. Esa parte pues me llama también la atención. Tengo otro par de asuntos ahí ya en el libro de Isaías, pero no sé si tienes algo más que acotar aquí en Éxodo 12, que hay tanto, ¿no? Ahí podemos profundizar más y hay muchísimo más. Sí, señor. Fabio, quería hacer hincapié en algo que dijiste que pues todo es importante, pero esto me llamó mucho la atención porque quizás nosotros estamos cometiendo ese error. Ok. Fabio, cada uno se podía comer lo que podía, sí, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Así dice la Biblia. Fabio, y muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos o los niños de la iglesia se comporten y tengan el conocimiento que nosotros tenemos. Fabio, estamos cometiendo un error garrafal. Sí, señor. Y por eso muchos niños o muchos jovencitos están decidiendo no querer volver a la iglesia, porque desde pequeñitos, en lugar de mostrarles a Cristo y el amor de Cristo a través de su conocimiento, de los juegos, de las cosas que a ellos les gusta, no, se los impusimos a nuestra manera porque ellos deben tener el conocimiento.
pues hoy ya no quieren saber nada del Señor porque no les dimos el alimento de acuerdo a su capacidad. Los atragantamos. Epa. Y ahora pues ellos han tomado sus propias decisiones. Sí, señor. Es un punto Bueno, muy importante. Fabio, sí, señor. Justamente hablando del cordero, de ese cordero y de ese sacrificio, Juan el Bautista, por allá en Juan 1:29, declaró: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ya estoy dudando si fue Juan el Bautista o fue el apóstol Juan. Al final. ¿Cuál palabra? ¿He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del He aquí mundo? el cordero de Dios. No, fue Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista, Sí, señor. ¿cierto? Fue Juan. Fue Juan. Muy bien. Así que allí aparece esta declaración justamente para que nosotros comprendamos que no es el animalito, es Cristo, es la sangre de Cristo, es su muerte y es su resurrección la que nos da a nosotros perdón de pecados y esperanza de vida. Pero Fabio, ocurre algo interesante porque justamente la muerte de Cristo se da durante la fiesta de la Pascua. Correcto. Durante la Pascua. Mira lo que dice San Mateo, capítulo 26, versículo 2. Como sabéis, bueno, vamos a leer del versículo 1. Ok. Cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Para ser crucificado, sí. Ahora, nota, Fabio, la muerte de Cristo justamente fue en el tiempo de la Pascua. Lo conecta directamente con su muerte y con el sacrificio pascual. Así es. Ahora, hay otro dato interesante, Fabio. Cristo Jesús come pan y bebe vino y bebe el jugo de la vid, y es ese emblema el que queda de recordatorio para nosotros hasta nuestros días. Pero no se hace referencia de que haya comido carne. Correcto. ¿Por qué? Porque él era la carne que iba a ser expuesta y dada para nuestro beneficio, ¿no? Para nuestra salvación. Todos esos datos, hermanos, son datos muy interesantes. Son datos que nos ayudan a comprender exactamente. Pero eso que acabas de decir ahí, por ejemplo, Beto, le da sentido al hecho de que ya después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, ya no se necesita seguir haciendo sacrificios. Porque Él, todo lo que se había hecho de ahí hacia atrás, todo era mostrando a ese Cristo que vendría a ser. Cuando Él ya vino, de adelante ya no se hace necesario seguir haciéndolo, porque es como querer decir, hombre, Cristo vino y murió, pero el sacrificio no fue completo. O sea, eso no alcanza a darme la redención o la expiación por mis pecados, por eso tengo que seguir matando el corderito, esperando a cuál Mesías, si el Mesías ya vino, porque el cordero representa a ese Mesías. Entonces, eso debe quedar pues demasiado claro en el estudio de esta semana. Beto, dice el estudio que debían comer esa carne, debían comer esas hierbas amargas con cinturón ceñido y sandalias y sin sandalias en los pies, Eso simboliza una fe activa, así lo he escrito aquí, una fe activa y una disposición a salir del pecado. Es decir, ustedes debían estar listos, Beto. O sea, mira, cinturón puesto aquí, zapatos en los pies, las maletas listas. O sea, esto viene liberación. Es decir, Beto, cuando yo acepto a Jesucristo, debo tener una disposición para salir del lugar de cautividad, para salir del lugar donde yo estoy rodeado, para salir del pecado. Es decir, si yo acepto a Jesucristo es porque Él me quiere dar una redención, porque me quiere sacar de un hueco donde yo estoy, porque me quiere romper las cadenas. Yo no puedo simplemente decir acepto a Jesucristo, pero quiero seguir viviendo así. Eso no hay congruencia en esos dos asuntos, no hay coherencia. Ellos se comieron el pan con el cinturón puesto y los zapatos puestos, queriendo decir, después de esto viene la liberación. Una vez que yo acepto a Jesucristo, que me como el cuerpo de Cristo, que yo acepto a Jesucristo a través del bautismo, muero con Él, hombre, lo que me espera a mí es la liberación, salida. Libertad en Cristo, no libertinaje, libertad en el Señor. Y eso también a mí me impresionó, Beto, porque a veces nosotros queremos aceptar a Cristo, pero queremos seguir viviendo en Egipto. Aceptamos a Cristo con las costumbres de Egipto. Aceptamos a Cristo, pero todavía la idolatría de Egipto. Aceptamos a Cristo, pero Egipto nos está rodeando y nos quiere acompañar durante toda la vida. Y está bien, ellos vivieron durante mucho tiempo cautivos y muchas cosas las olvidaron de su idiosincrasia, de lo que ellos eran. Pero en el camino Cristo les estaba mostrando quién era Él y cómo los estaba liberando y cómo los estaba guiando para que ellos fueran dejando todo eso de Egipto y fueran aceptando a ese Dios que los estaba guiando y los estaba acompañando.
Entonces la invitación hoy, la lección, a mí me habla personalmente, a mí me está hablando la lección. Me dice, Fabio, si tú aceptaste al Señor, pues hay cosas en ti que tienes que dejarlas porque no van en la misma mesa con Jesucristo, no van. Tienes que mostrar que amas a tu Dios, que te enamoraste de tu Dios. Y como estás enamorado de Él, haz lo que a Él le agrada, haz lo que a Él le gusta. Y esa es la invitación que nos hace la Pascua, Beto, cuando ellos tenían zapaticos en los pies y tenían la correita bien puesta, listos para salir. Fabio, sí, es que me pusiste a pensar, porque Fabio, si de la Pascua, si del ritual de la Pascua nos quedara a nosotros la cena del Señor, ¿no? Si nos quedara ese reflejo directo, tomado de la Pascua. Fabio, aquí el asunto es complicado. Y ¿sabes por qué? Ya me está preocupando. No, es que tú lo dijiste. Ok. Para comer se debía estar listo. Ajá. Listo para celebrar. Claro. Listo para aceptar. Listo para glorificar al Señor. Fabio, ¿estamos comiendo la cena indignamente? Oh, temazo. ¿Estamos tomando la cena indignamente? Temazo. Porque, Fabio, nosotros estamos participando de la cena listos, con el cinturón ceñido, con las sandalias puestas y listos para salir a La celebrar. victoria. ¿O estamos participando de la cena sabiendo que tenemos problemas y no los hemos enmendado? ¿Y qué importa? Yo participo, No pasa nada. pero sigo estando en la misma condición. Por eso le digo, Sí. si nosotros tomáramos la cena del Señor como la sombra de la Pascua, o la recordación de la Pascua, pues realmente el asunto nosotros fuera estamos distinto. en grandes líos. El asunto fuera distinto, Beto. La solemnidad grupal, la solemnidad y la santidad individual debieran notarse en la atmósfera, debieran notarse en el ambiente, en mi vida, en mis ojos, en mi adoración. Pero vuelve y pasa lo mismo, lo que dijimos nosotros, no sé si fue ayer, sí, ayer. Pasa lo mismo, como se ha vuelto algo rutinario y cotidiano, que ya me acuerdo que cada 13º sábado lo vamos a hacer. Ah, no pasa nada, lo he hecho antes, no va a pasar nada esta, no va a pasar nada la otra, no va a pasar nada en adelante. Y pasa lo que le pasó a Sansón. Esta vez me escaparé, me libraré como las otras veces. No me va a pasar nada. Dios es amor, Dios es misericordia. Dios ya se olvidó de ese asunto. Dios ni se acuerda. Tantos asuntos que tiene Dios. No, porque la Biblia declara que llegó un día donde Sansón se dio cuenta que el espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Entonces, ahí podemos estar nosotros cometiendo un grave error porque lo estamos viendo como algo cotidiano. Y no solamente el asunto de la cena, Beto, sino muchas, de las cosas que hacemos personalmente que debieran ser entregadas con santidad y solemnidad, las estamos tomando como muy triviales. Claro. Es solo que yo voy allá para poderlo relacionar con la Pascua, ¿no? Correcto. O sea, justamente en ese punto, porque es que, Fabio, si nosotros lo vemos y lo analizamos justo como lo estamos, como estamos abriendo el panorama en este momento, pues, Fabio, nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Completamente. Estamos jugando con nuestra salvación. Y es que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ojo pues, mis hermanos, porque es que nosotros estamos participando de la cena sabiendo que Cristo fue nuestra Pascua. Ahí está. Y si Cristo fue nuestra Pascua, Señor Santo, que Dios nos perdone, Fabio. Sí, señor. Que Dios nos perdone, porque muy probablemente estamos yendo en la dirección contraria a lo que Él espera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hace la siguiente declaración. Que Jesús vivió sin pecado, cumpliendo el requisito de un cordero sin defecto. Ahí está. Sin defecto. Ahí está. Eso era lo que se ofrecía como holocausto, un cordero sin defecto. Cristo, un cordero sin defecto. Fabio, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros al Señor hoy desde nuestra vida? Le estamos ofreciendo un sacrificio. Migajas tal vez a veces, Beto. Migajas a veces tal vez. Fabio, es que la ofrenda más sencilla, la ofrenda más simple, eran 2 tórtolas. Sí.
Y Fabio, nosotros no le estamos dando ni las patas de las tórtolas al Señor. Fabio, siendo sinceros y siendo honestos. O sea, en este punto debemos reaccionar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sí, señor, completamente. Mis hermanos, por eso estudiar la lección de escuela sabática es tan bonito, pero no podemos quedarnos solamente en un estudio bonito, en logré comprenderlo, sino que ahora hay que trasladar esa comprensión a la acción. A la acción, mis hermanos. Por eso no hacemos el estudio extenso, sino ahí al punto, para que podamos decidirnos por practicar lo que hemos aprendido. Pues por ahora, mis hermanos queridos, como siempre, llegamos al final del estudio de este día, pero no de la semana. Aún queda más. Nos quedan 3 días de estudio interesante y le invitamos para que ustedes pues estén pendientes, estén atentos, porque hay mucho por hacer. Por ahora, pues tenemos nuestra promesa bonita. Se la voy a compartir aquí en la pantalla muy rápidamente. Vamos a ver. Ahí está. Dice de la siguiente manera Isaías 12:2. Confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Amén. Oremos. Señor, por favor, perdónanos. No somos nada más que barro, Señor. Y tanto nos hemos equivocado y tanto nos hemos, Señor, alejado y apartado de ti, de lo que tú esperas que nosotros hagamos. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender que es nuestra salvación la que está en juego. Y que las decisiones que nosotros tomemos hoy serán las que definan nuestro porvenir. El asunto es que no sabemos si vamos a estar vivos mañana, Señor. Por eso ayúdanos a tomar decisiones eternas hoy. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a reconocerte hoy como nuestro Señor, Dios y Salvador. Así sea, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a recordar nuestro pecado para arrepentirnos, Señor. Queremos estar contigo, pero entendemos que para eso necesitamos buscarte y humillarnos. No para cumplir un requisito, sino para buscarte de todo nuestro corazón. Guía nuestros pasos, Señor. Sálvanos, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Chao. Estamos en la cumbre como de costumbre. Mañana hay más, hermanos queridos. Dios les bendiga. Abrazos y muchas felicidades para todos. Chao, chao.